Ahora, quiero que sigan con su vista el capítulo donde estudiaremos particularmente lo que es este fruto que se llama fidelidad. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Primera de Tesalonicenses 5. Nuestro Dios dice esto: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, aléntense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Y les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Amén. Padre, agradecemos tanto, Señor, que por la fidelidad de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a este mundo, a quien vivió en semejanza de carne de pecado, como somos todos nosotros, pecadores, pero Él fue tentado en todo y jamás pecó contra ti. Padre, gracias te damos que habiendo vivido esa vida perfecta que no podremos jamás vivir nosotros, también resultó ser el sacrificio perfecto para que la justicia de un Dios santo, 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 fuese ejecutada en Él, en nuestro lugar, para recibir la cobertura y salvación que solamente la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesús puede hacer. Gracias que Él resucitó de los muertos y por eso estamos aquí.
porque Cristo vive, nosotros vivimos también. Ahora, Señor, ayúdanos, porque queremos ser fieles en todas las áreas de nuestra vida hasta el final. Te pedimos esto, que por tu Santo Espíritu hagas esta obra y sigas la obra que empezaste en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amada familia. En noviembre del 2013, en una ciudad en Corea del Norte llamada Wonsan, pusieron en un estadio 10,000 espectadores, y en el terreno del estadio estaban 80 creyentes, a los cuales les fue encontrada una Biblia, y delante de los 10,000 espectadores, esos 80 creyentes, solo por tener una Biblia, fueron ejecutados con ametralladora, y fue tanto los balazos que les dieron delante de toda la gente, que muchos de ellos quedaron irreconocibles. Obviamente, el dictador y ministro de Corea, Kim, fue el que ordenó la matanza, la ejecución. Porque en Corea del Norte tú tienes una Biblia y te matan por ella. Y aquí en México está escondida para el próximo domingo, en algunas casas. Nosotros debemos de ver que estos hombres y mujeres que murieron ahí no son los únicos, han sido miles que han muerto por causa de su fe, por causa de Cristo, y que han llegado al final de sus vidas fieles en el Señor. Y esa es la palabra y ese es el fruto del que vamos a hablar el día de hoy: fidelidad. Fidelidad. Y nosotros debemos reconocer que la misma palabra habla de la excelencia de la fidelidad del Hijo de Dios, Jesucristo. En Juan capítulo 17, versículo 4, nuestro Señor Jesús está a punto de ir a la cruz, y nuestro Señor Jesús habla y le dice a su Padre en esa bella oración, le dice, Juan 17, verso 4, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Yo te glorifiqué habiendo terminado. De esto estamos hablando, fidelidad hasta el fin. La palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 34, cuando nuestro Señor Jesús está compartiéndole las buenas noticias a la samaritana y los discípulos llegan con la comida, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Esa era su meta de nuestro Señor Jesús, el hacer solo la voluntad y ser fiel hasta el final. La palabra nos dice también en Juan 19:30, nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras antes de entregar su espíritu? Consumado es. Fidelidad hasta el momento final, como lo fueron estos mártires en Corea del Norte. Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 3:14 y Apocalipsis 19:11 nos hablan de que Jesús es el testigo y fiel, un testigo fiel de Dios. Apocalipsis nos está refiriendo que Él es el testigo y Él es fiel. Él cumplió. Y si Él lo hizo, y si nos llamamos cristianos, el peso del nombre de Jesucristo está sobre nosotros. Entonces, déjame decirte que cuando tú oyes la palabra fidelidad, normalmente se relaciona, siempre uno piensa en asuntos matrimoniales, pero se puede ser fiel al concepto de matrimonio sin ser fiel en el matrimonio. Se puede ser fiel
a la congregación o a la iglesia y al pastor sin ser fiel a Jesucristo en la vida diaria. O sea, se puede ser y no ser. Se puede ser un mero hipócrita. Se puede ser realmente una persona que ama el concepto, pero no habla la vida que puede derivar de ese concepto. ¿Qué es la fidelidad? ¿O cómo podríamos nosotros pensar? ¿Por qué nosotros debemos de ser fiel? Y esto debería ser una consecuencia natural de nosotros. Miren, la fidelidad, si se pudiera dar un concepto, es la capacidad espiritual o la virtud espiritual de permanecer o perseverar hasta el final de nuestra vida. ¿Quién? La vida que Dios le concede al creyente en este valle de dolor por su Espíritu Santo con el cual ha sido sellado para permanecer hasta el final en la fe. Para permanecer en la fe. Es una perseverancia, es una permanencia hasta el final, pero es obra de Dios. Y obviamente por medio de esa fidelidad del creyente, por consecuencia de esa misma fidelidad, seremos verdaderamente leales para nuestros hermanos, confiables para nuestros hermanos y serviciales para ellos, por lo mismo que somos fieles de acuerdo a la obra del Espíritu Santo. Esto es producto del Espíritu Santo y nos concede a todos los hermanos en la fe servirnos con nuestros dones en el tiempo que Dios nos ha permitido pasar en este mundo. De eso trata la fidelidad. Leímos este pasaje y en este pasaje de Tesalonicenses podemos encontrar 5 aspectos de la fidelidad. La fidelidad nace de nuestra identidad. Somos hijos de Dios, versículos del 1 al 5. La fidelidad nace de nuestra identidad, hijos de luz. Versículo del 6 al 8. La fidelidad crece de día, andando sobrios. Versículo 9 al 13, tercer aspecto de la fidelidad. La fidelidad vive junto con Jesús por su Espíritu. Versículo del 11 al 15, la fidelidad se manifiesta en la iglesia, edificando a los hermanos en la fe. Y el quinto aspecto que vemos aquí en este pasaje es la fidelidad se santifica en su fidelidad. Veamos el primer aspecto. Leí realmente desde el primer versículo, pero me voy a enfocar particularmente en el versículo 4 y 5. Veamos 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 y 5. ¿Por qué digo que la fidelidad nace de nuestra identidad? Versículo 4 y 5. El apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes en Tesalónica: mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Ustedes, hermanos, no están en tinieblas. El apóstol Pablo reconoce que aquellos que les está enviando esta carta no están ya en tinieblas. Para que el día los sorprenda como ladrón. El día los sorprenda como ladrón. Versículo 5. Porque todos ustedes son hijos de la luz. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas. No somos de noche ni de tinieblas. Amado, ¿estás consciente de este hecho? ¿Estás consciente que tu vida estaba totalmente llena de tinieblas? Que no podías ver realmente quién es el Dios verdadero que creó el mundo entero y que creó tu vida en el vientre de tu madre. ¿Estás consciente que estabas en total ignorancia de quién es Dios? Tenías ideas de Dios,
pero totalmente torcidas, desviadas, inventadas por tus padres, junto con la religión practicante de la familia. Estabas perdido en tinieblas, como de noche. El asunto es que hay millones de personas que siguen así. Pero ahora tú y yo nos podemos dar cuenta por qué. Porque la luz vino al mundo e iluminó nuestros corazones. Porque la luz vino al mundo, y dice la palabra, tú sabes lo que dice Juan 3, 17 y 18 y 19. Pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amado, tú y yo reconocimos que nuestras obras eran malas. Lo primero que pudimos ver es que nuestro corazón era engañoso y perverso, como dice Jeremías 17:9. Nos dimos cuenta que éramos enemigos de Dios, rebeldes a nuestro Creador, y que no podíamos nada más adjudicarle la culpa a un Adán, nuestro tatarabuelo, Adán y Eva, que pecaron, y eso nos trajo a nosotros la culpa por la cual tendríamos que pagar un día en el infierno bajo la ira de un Dios santo y justo que debe de castigar el pecado. No, nos dimos cuenta que había esa maldad en nosotros. No teníamos necesidad ya de saber de que si Adán era el culpable, yo he pecado contra Dios, porque somos pecadores. La diferencia entre todos los que estamos aquí y los de fuera no es que ya seamos buenos, no, somos malos, pero ahora lo sabemos, porque la luz iluminó nuestro entendimiento. Ayer estaba platicando y evangelizando a una persona de la calle. Me puse a hacerle plática y empecé con la gracia de Dios a llevarlo a la palabra. Y él me dijo, pero es que usted se ve bueno, o sea, se le nota que es bueno por la humildad que yo veo en usted. Discúlpeme, perdóneme, lo voy a ofender tal vez con lo que le voy a decir, soy malo. Pero es que no, usted y yo somos buenos. Es una persona que no conozco, quiero aclarar. Y no, es que somos buenos, discúlpeme, pero no vale mucho en lo que diga yo o lo que diga usted. Vale más lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dios dice que no hay uno solo en toda la tierra que sea bueno. No hay un hombre justo en toda la tierra. No hay quien busque a Dios con un motivo puro y santo. Todos somos malos. Ahora, si Dios lo dice, hay un problema. O Dios está equivocado, o nosotros estamos equivocados. Y no le quedó otra más que aceptar. Es verdad. Le dije, el hecho de que no practiquemos la maldad inherente en cada uno de nosotros es solamente una gracia de la misericordia de Dios que nos selló con su Espíritu Santo. Somos hijos de luz por nuestra identidad, hijos de luz, por tener el Espíritu de luz, el Espíritu de Jesucristo que vino al mundo. Es por eso que sí podemos andar en fidelidad. De ahí nace la fidelidad del Espíritu Santo, el ser fieles en cada aspecto de tu vida, en cada dinero que recibes, en cada relación que tienes como esposo, esposa, padre, obrero en el trabajo, servidor en la iglesia, ministro del evangelio, cualquier aspecto de la vida de un hijo de Dios es algo que está expuesto delante de la luz. No tenemos motivos ocultos. Nuestra identidad es que Cristo vive en nosotros y la luz llenó e iluminó nuestro entendimiento que estaba entenebrecido. No somos de la noche ni de las tinieblas, somos de la luz y andamos de día. Entonces, amado, hasta el día de hoy, tú, que ya tienes un mes que conociste la luz y que veniste a vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, o si tienes 10 años que conociste la luz y rompió tus tinieblas, hasta el día de hoy, en ese mes, o en esos 10 años o 20 años, ¿te mantienes fiel? ¿Estás
en fidelidad, producto de la obra del Espíritu Santo en ti. Todos estos 9 aspectos del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo en un creyente, todos tienen 3 características. Número 1, son parte de los atributos naturales de Dios. Todos ellos son parte de la naturaleza de Dios, son atributos santos. Número 2, de esa santidad y de esa divinidad que ahora habita dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios. Y en el Espíritu Santo está Dios en nosotros, haciendo un templo de nosotros, y Cristo Jesús también. No son 3, sino son 3 personas, un solo Dios, y está en nosotros. Entonces, es derivado de los atributos de Dios. Segundo aspecto, es parte de la divinidad con la cual hemos sido sellados y habita y ha hecho un templo de nosotros. Y número 3, este fruto crece. Los frutos de una planta tienen que crecer. Tú ves un aguacatito así y de repente trajimos aquí más de 200 aguacates para estar regalando de nuestros árboles, pero empezaron con una florecita y una plantita en algún momento y crecieron al grado que se pudo bendecir a muchos en un tiempo en que el precio del aguacate estaba muy alto. Se regalaron a todos. Ese es el fruto. El fruto en un creyente verdadero crece en proporción a la relación que tenga uno por el Espíritu de Dios en su palabra, con Dios y con nuestros verdaderos hermanos en la fe. Son 3 aspectos y son naturales en todas estas 9 características del fruto del Espíritu Santo. Particularmente, repito e insisto, si no somos hijos de Dios, tampoco busquemos ser fieles, porque un hombre del mundo jamás podrá ser fiel. Tú puedes decir, bueno, yo conozco al vecino y tiene 58 años de casado y ha sido fiel a su mujer. Sí, dime una cosa, ¿cuántas veces ha adulterado viendo, deseando, codiciando otras mujeres que no es su esposa? ¿Has conocido sus pensamientos? O sea, el hecho de que no haya llevado a la cama a una persona, o la mujer que ha estado codiciando el carro de la vecina y que es una santa mujer que es religiosa y cumple con sus deberes religiosos cada fin de semana, realmente tú la puedes ver santa, pero Dios ve la codicia que hay en su corazón cuando atesora todas las cosas materiales y quiere más, y quiere más, y quiere más. Pero su maldad está en las tinieblas de su corazón. La luz no ha llegado a romper su entendimiento y darle la verdad que la hará verdaderamente libre. Porque hay gente a la cual se le abra la verdad. Tú y yo recibimos aquí, escuchamos la verdad. El asunto es que muchas veces resistimos esta verdad, porque tenemos áreas todavía oscuras en nuestra vida. Áreas que no queremos soltar. Obviamente, si eres un hijo de Dios, esas áreas, Dios es especialista. Va a llegar a tomarlas tarde o temprano, porque Él es el Dios Todopoderoso y el Señor de aquellos que salvan. La fidelidad nace de nuestra identidad. Somos hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas, sino somos luz y somos del día. ¿Y todo esto por qué? Por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Amado, de esos aspectos en los cuales no has sido fiel, yo te animo. Ponte delante del Señor a revisarte. Recibe toda su palabra y arrepiéntete, mi hermano, antes de que el Señor quebrante la dureza de tu vida a su manera, que siempre va a ser con una buena intención, seguir formando a Cristo en nosotros. Segundo aspecto del versículo 6 al 8, la fidelidad crece. Sí, no se queda estancada, crece, y dice ahí en el versículo 6 al 8, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. No durmamos como los demás.
Amados, hay muchos hermanos en la fe el día de hoy, verdaderos hermanos en la fe, hijos del Dios Altísimo, que están dormidos en su cristianismo. La vida de Cristo no está siendo manifestada, sino simplemente los domingos. Y son verdaderos hermanos en la fe, pero están dormidos. Nosotros no durmamos como los demás, sino estemos alerta y sobrios. Alerta y sobrios. Entonces, la fidelidad en tu vida y en mi vida va a ir en proporción a nuestra sobriedad, porque la sobriedad produce alerta. Sobriedad, estar entendidos de los tiempos. Como dice el Salmo 90, ustedes saben que enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Amados, date cuenta que un día puedes no amanecer vivo. Simplemente la vida te fue dada por Dios. La vida en lo físico fue dada por Dios. Y la vida la toma Dios en lo material. Por los 38 años que tengo ejerciendo la medicina, he visto morir bebés que nacen a las 6 horas, como he visto personas de 98 años morir también. Pero en ese rango de edades, todos los que me ha tocado firmar su acta de defunción, no estaban esperando su muerte. El 99.9 no estaban esperando su muerte. Y ese pequeño porcentaje lo hemos vivido mi chula y yo con verdaderos hermanos en la fe, que han estado sabiendo que ya llegó el final de sus días, y ves la gloria de Dios y la gracia de Dios. ¿Para qué? Para mantenerse fieles hasta el final, alabando el nombre del Señor, gozosos, sabiendo que van a su ciudad celestial, al reposo eterno. Eso de que en las esquelas del periódico dice descanse en paz, esa es una vil mentira. Millones de personas no están descansando en paz. Están sufriendo como Dios dice en su palabra, y lo harán eternamente. Amado, necesitamos crecer en fidelidad siendo sobrios, porque siendo sobrios significa ser entendidos de los tiempos. Ser entendidos que mi vida tiene un límite. Siendo entendidos que el asunto de mi vida y todas las cosas que yo pueda tener no tienen nada que ver conmigo. Todos son producto de mi Padre Celestial. Gracia, solo por gracia. Y estoy hablando de los hijos de Dios, no estoy hablando de la gente del mundo. La gente del mundo puede decir que todo lo que tiene y todo lo que es producto de que se alimenta bien, por eso está sano. Es muy inteligente, por eso es el director de la empresa. Tiene tantos amigos y tanta popularidad que donde quiera puede meter palancas porque tiene astucia. Pero todas estas cosas, a final de cuentas, dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesús dijo, ¿de qué te sirve ganarte todo el mundo si al final pierdes tu alma? ¿De qué sirve? Amados, somos del día, por lo tanto, andemos sobrios y alertas. Y en tanto que seamos sobrios y andemos alertas, creceremos en fidelidad. Porque cada cosa que tengamos que decidir día con día, en nuestra relación matrimonial seremos fieles, en nuestra relación de trabajo seremos fieles con nuestros jefes, en nuestra relación en la iglesia seremos fieles con los hermanos en la fe, en todas las áreas. Porque cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos pone ¿qué? En lo mucho. Pero hay que ser fieles. Nada es nuestro, nada nos hemos de llevar, ni nuestros mejores momentos emocionales aquí en la tierra pasarán totalmente como una flor que se seca, se marchita y se la lleva el viento. ¿Comparado con qué? Con la gloria que viviremos en la presencia de Dios. Mi amado, esa es la vida creyente. Tenemos una firme esperanza y debemos de crecer en fidelidad para no ser fluctuantes. Para no ser fluctuantes, mis amados. Crezcamos en fidelidad.
El tercer aspecto lo dice en el versículo 9 y 10. La fidelidad vive junto con Jesús. Vean lo que dice aquí en el versículo 9 y verso 10. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo fuimos salvos por gracia en Cristo Jesús, y cuando el Señor Jesús iluminó nuestro entendimiento entenebrecido, cuando nos fue dada el verdadero evangelio, nos dimos cuenta que estábamos bajo el juicio de Dios y la ira de Dios, justo y santo, que no puede tener por inocente al culpable. Pero nos fue revelada la buena noticia de que Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores. Y el Espíritu Santo nos selló y nos trajo a vida. Romanos 10:17 dice que la fe resulta del oír. Cuando alguien nos dio el Evangelio, la palabra de Dios, la fe resulta del oír. Y el oír, la capacidad de oír, solo viene por la palabra de Dios. Cuando un verdadero creyente nos dio la palabra, nos hizo oír las buenas noticias, pero primero nos enseñó las malas. Y obviamente abrazamos las buenas noticias. Y el Señor nos concedió fe. Pero este fruto del Espíritu Santo no está hablando de la fe salvífica. En la Reina Valera, en el fruto del Espíritu Santo dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. En la Reina Valera es una mala traducción. La palabra correcta es fidelidad, perseverancia, permanencia. Y esto es solamente viendo en los griegos, el original de la Biblia, que es en griego. Y eso es lo que estamos hablando ahora. No se trata de esa fe para ser salvo. No se trata de la fe que te lleva al trabajo esperando que vas a obtener una remuneración. No, se trata de la fidelidad. El Dios que vive en ti, actuando a través de ti. Y entonces esto solamente se puede hacer de una sola manera. Así como nacimos en Jesús, que eso es lo que estamos leyendo ahorita en el versículo 9, puesto que porque no nos ha destinado, fíjense lo que dice, no nos ha destinado Dios para ira. Quiere decir que hay dos clases de destinos. Solo hay dos clases de destinos para todo ser humano: gloria e ira. Cielo o infierno. Gozo o sufrimiento. Solamente hay dos destinos. ¿Estás consciente de a dónde vas? Aquí dice, no nos ha destinado Dios para ira. ¿A quiénes? A los que ya tenemos el Espíritu Santo, a los que ya hemos llegado a la convicción de pecado, justicia y juicio, y nos ha concedido la gracia del arrepentimiento, pero también la gracia de la fe. Por gracia son salvos, Efesios 2:8, por gracia, ustedes por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:9. Amados, no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿no te cuestionas tú eso? Si esta es una carta que Pablo le está escribiendo a los creyentes de Tesalónica, que ya son salvos, ¿por qué les está diciendo para obtener salvación? Porque una vez nacimos de nuevo y fuimos salvos, pero diariamente la salvación está ahí. Y esa salvación se va a realizar en su plenitud cuando estemos en gloria. Dice la palabra en primera de Pedro que somos sostenidos hasta el final para salvación por el poder de Dios. Es el poder de Dios, no es nuestro. Es la gracia de Dios que se perfecciona en nuestras incapacidades.
Dice el texto que estamos leyendo en el versículo 9, para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios, Él es nuestro dueño. Él pagó por nuestras vidas, por nuestras almas, por todo nuestro ser. Y lo hizo con su sangre. Y su vida perfecta fue puesta a nuestra cuenta. Y su sacrificio perfecto fue puesto a nuestra cuenta. Y su resurrección fue puesto a una nueva vida a nuestra cuenta también, para que andemos en ella. Dice versículo 10, Él murió por nosotros. Amado, date cuenta, esto es lo más hermosa noticia que puedes tener en toda tu vida. Saber que Cristo murió por ti. No importa si haya muerto por miles o millones a través de los años, ¿qué es lo que importa para ti? Saber que murió por ti. Saber que murió por ti. Y no hay manera de aceptar esta verdad a menos que aceptes que eres un enemigo de Dios y que has sido rebelde a Dios y que tu conciencia te ha acusado, pero tu conciencia también la has apagado tantas veces. Has dado medias verdades que son mentira. Tantas veces has codiciado cosas cuando en realidad no estás contento, y eso es lo que está mostrando, que no estás contento con lo que Dios te ha dado. ¿Cuántas veces has negado tu fe y no has querido decir quién eres? Hijo de Dios, del Altísimo en Cristo, por vergüenza de los demás. ¿Qué dirán los demás? Tantas veces has permanecido ahí, en medio de tus compañeros de trabajo, que están hablando puras concupiscencias, lujurias, lascivias, iniquidades, impiedades, las están manifestando, pero sin embargo estás ahí y hasta en algunos momentos sonríes, aunque no te carcajeas con todo lo que están diciendo. Entonces, ¿estás viviendo en fidelidad? Porque vivir, la fidelidad vive junto a Cristo. Y el Señor Jesús, el nombre que tiene sobre tu vida es Santo. Y el Espíritu que habita dentro de ti es santo. No podemos, repito, podemos engañar a la gente, pero a Dios jamás podremos engañarlo. Y en Él está cada latido de nuestro corazón. Y en Él está el trabajo del cual obtenemos dinero para llevar pan a la mesa. En Él está nuestra salud. En Él está la vida de nuestros hijos. En Él. Mis amados, la fidelidad vive junto con Jesús porque nació en Jesús, y dice aquí en el versículo 10, Él murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos. ¿Te fijas? O sea, no importa si eres un sancochado, como decía mi abuelita, un cristiano tibiezón, un inmaduro en la fe, uno que no quiere ir más allá ni crecer, aunque estés dormido, o si estás vivo y estás efusivo en tu fe y estás con una pasión de querer evangelizar a toda tu colonia y en todo tu trabajo, sea que estés dormido o sea que estés despierto, aquí lo dice, versículo 10, ya sea que estemos despiertos o dormimos, vivamos juntamente con Él, vivamos juntamente con Él. Es en Él, viviendo junto con Cristo. Por eso digo que la fidelidad vive junto con Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu que habita en nosotros es el Espíritu de Jesús. Sí, es el Espíritu de Jesús. Tenemos que estar conscientes, repito, que solo viviendo así vamos a tener paz. Solo viviendo así, pegados a Él, siéndole fieles a Él, es como vamos a tener paz. No hay otra manera. Para el creyente, no. Si quiere pecar, su vida va a ser más miserable que jamás en su vida se haya imaginado. No puede ni siquiera pecar a gusto, si es un verdadero hijo de Dios. Si pecas y no te importa, más vale que leas la palabra, leas los evangelios y todos los días de tu vida que te quedan le digas al Señor, sálvame. Porque somos fieles solamente viviendo junto con Jesús por su Espíritu.
Vean lo que dice el versículo anterior, el 8. Puesto que nosotros somos del día, somos sobrios, habiéndonos puesto, y aquí habla de tres cosas: la coraza de fe, la coraza del amor y el yelmo, la esperanza de la salvación. El yelmo, la esperanza de la salvación. Dime una cosa, ¿cuántas veces a la semana piensas en ese día? Ese día en que el Señor vendrá y te llevará en gloria para gozarnos a los pies del Cordero, o el Señor pedirá tu alma y la recogerá y parará tu corazón y tu cerebro dejará de funcionar. Y humanamente hablando te declararán muerto, un médico firmará tu certificado. ¿Cuántas veces pensamos entre semana acerca de o nuestra muerte o su venida? ¿Cuántas veces? Es ese nuestro pensamiento. Amado, aquí dice que hay un yelmo de la salvación, que es la esperanza nuestra. Amado, esta noche pueden venir a pedir tu alma. Estar pensando, anhelando, esperanzado en esa salvación tan grande, y obviamente eso nos va a proteger, porque el amor de Cristo y la fe que nos ha dado para ser suyos, nadie ni nada jamás nos va a poder arrancar ni de su mano, ni nuestras convicciones que Él ha sembrado y escrito en nuestros corazones de carne que Él mismo nos ha dado. Entonces, la fidelidad nace de nuestra identidad, por eso somos hijos de luz. La fidelidad crece de día, sobrios y alertas, y la fidelidad vive junto con Jesús. Aquí tenemos amor, gozo y paz en esos tres aspectos repartidos también. El cuarto aspecto, en el versículo 11, la fidelidad se manifiesta en la iglesia mayormente. Mira, tú puedes ser fiel en el trabajo, tú puedes ser fiel en tus pagos al banco de tus deudas adquiridas, pero eso no va a decir que eres un cristiano. El mundo te va a calificar como una persona honesta, como una persona buena, como una persona íntegra, como una persona con valores morales. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo, son las etiquetas que el mundo pone. Pero el asunto es el asunto es que la verdadera fidelidad se manifiesta con los hermanos en la fe. Y se manifiesta como dice aquí, vean lo que dice, versículo 11 al 15. Por tanto, porque sabemos que llega el fin de nuestras vidas o el fin de los tiempos, por tanto, animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros. Edificarnos. Amado, cuando las pruebas llegan a tu vida, empiezan a oscurecer el brillo de la gloria de Cristo. Cuando empiezas a poner los ojos en las cosas de la tierra y no en las del cielo, empiezas a hundirte como lo hizo Pedro. Pedro caminó sobre las aguas, tenía puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero en el momento que Pedro quitó los ojos de Jesús y vio las olas y el viento, ¿qué hizo? Se hundió, pero fue temporalmente. El Señor, como es suyo, lo rescató y regresaron caminando sobre las aguas a la barca donde estaban el resto de los discípulos totalmente asombrados. Pero lo cierto es que después de esta ocasión también, Pedro negó 3 veces a Jesús. Y lo negó 3 veces cuando Jesús lo estaba mirando a los ojos. Y mirándolo, Jesús lo amó en su infidelidad. Estaba siendo infiel, estaba traicionando a su Salvador. Pero el Señor, cuando resucitó,
¿A quién fue a buscar? Sino a Pedro, para mostrarle que había fallado, que había sido infiel. ¿Pero por qué lo buscó? Porque nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Juan 10 nos dice la palabra acerca del buen pastor, que si somos de él, nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. Amados, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y debemos de estar al pendiente unos de otros, porque el decir somos una familia no es un decir, es una realidad. Los que somos creyentes estamos más unidos, muchísimo más unidos, porque estamos unidos eternamente. Y puede ser que tu padre o tu madre o tu hermano o tu hermana o tu sobrino y tu sobrina terminen en el infierno. Pero sin embargo, voltea a tus lados y estos hombres y mujeres estarán contigo en la eternidad gozándose. Entonces, son más firmes, muchísimo más, indescriptiblemente más firmes los lazos espirituales que los lazos sanguíneos. Y sabes, hay que ser fieles a nuestra familia en la fe. Tenemos que buscar que si esta persona se está quedando atorada, si esta persona ya no está acudiendo a la congregación, ya no está recibiendo, si tú le hablas y le preguntas, eso es una cosa mínima que puedes hacer. ¿Por qué? Porque te importa tu hermano o tu hermana, te importa. Nos cuidamos. Obviamente te vas a encontrar por ahí necios que no quieren. Obviamente te vas a encontrar ahí necios que dicen, yo sigo siendo cristiano, pero lo soy en la casa porque no puedo ir, está muy lejos. Es la verdad. Necesitamos alentarnos, animarnos, necesitamos edificarnos. La fidelidad se manifiesta en la iglesia. Dice, versículo 11, edifíquense unos a los otros tal como lo están haciendo. Versículo 12, pero les rogamos que en el versículo 12 y 13 hace una paréntesis y habla acerca de los pastores. Habla acerca de aquellos que instruyen o de los que son maestros en la iglesia. Y hace una paréntesis para seguir hablando de los hermanos en la fe. Porque al final de cuentas los pastores somos hermanos en la fe también. Y dice aquí, pero les rogamos, hermanos. En las otras se fijan que eran imperativos. Hagan esto, aliéntese, exhórtese, imperativos, órdenes, pero ahora aquí no. En esta hay un ruego de parte del apóstol Pablo. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. A los que con diligencia implica una total entrega. Diligencia implica que realmente tú puedes ver que tu pastor está gastando su vida por ti y por el evangelio. Tú puedes verlo, no necesita nadie decírtelo, porque tú ves que es diligente en el estudio de la palabra. Tú ves que es diligente en el amor que muestra uno para con otro, inclusive con los del mundo. Tú ves que tiene compasión realmente por los perdidos. Tú sabes que vive lo que predica. A los que con diligencia les rogamos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen a ustedes. ¿A dónde debemos dirigir los pastores a las ovejas? ¿A nosotros? ¿Dirigirlos a nuestra congregación? Amados, discúlpame, pero ese no. Por lo menos aquí, no. Mi responsabilidad pastoral en el servicio al Señor, como un vaso de barro igualito que tú, es una, que puedas ver a Jesucristo y aferrarte a su gobierno en tu vida. 2, por medio de la Escritura, y que crezcas en el conocimiento de Dios, pero también que crezcas en la gracia. Ese es mi papel y es el papel de cualquier ministro del Evangelio. Hacer que las ovejas sigan al buen pastor de las ovejas.
no al pastor local. No enamorarse de la persona. Enamórate de Cristo, mis amados. Si tú no te estás enamorando de Cristo y de la palabra, estoy yo haciendo un pésimo papel de pastor. Estoy haciendo perder tu tiempo. Pero si al contrario has notado que cada vez quieres conocerlo más, cada vez buscas más, te interesas en entre semana también de buscar algún versículo o algún pasaje. Eso no solamente lo hago yo, mi amado, lo hacemos un equipo de personas. Hay gente que está instruyendo en las 9 de la mañana. Hay gente que está instruyendo en casas, algunas mujeres, a mujeres también. Y hay que reconocer que están siendo diligentes con esa tremenda labor que es instruir, pero también dirigir en el Señor. Tenemos que dirigir en el Señor. O sea, yo no puedo en mis propias fuerzas, en mis capacidades racionales, yo no puedo, porque esto es una cosa totalmente espiritual. Mi capacidad proviene de la gracia de Dios. Cada vez que estoy aquí, antes de pasar aquí, le ruego, le suplico que haga algo y me declaro incompetente. Cuando estoy allá encerrado en la oficina, cuando estoy encerrado esta mañana, yo todos los días me declaro, yo soy totalmente incompetente, pero mi competencia y mi poder no es mío. Confío totalmente que la palabra de Dios no regresará a Él vacía, sino hará aquello para lo cual Él está enviando a su pueblo. Y mi oración todos los días es: Señor, salva a tu pueblo, salva a tu pueblo. Cuando voy al consultorio, salva a tu pueblo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No tengo otro interés sino vernos todos juntos en la gloria, adorando al único Cordero que merece realmente que estemos postrados con la cara en el suelo, porque su gloria va a ser tan impactante y el brillo de su gracia la podemos ver aquí en la tierra. Pero solo cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Mis amados, reconócelos a los que te dirigen en el Señor, a los que te instruyen. Tú sabes que ser cristiano es una vida de discipulado. Somos discípulos, yo mismo soy discípulo. En los últimos 3 días por ahí, algunos que están apoyando en la instrucción, alguien me dijo que les mandé como 60 libros electrónicos y que ya perdía la cuenta porque iban más. Y yo se los estoy dando porque creo que van a ser útiles, más útiles en su servicio. Porque yo mismo soy un discípulo, ellos son discípulos, todos somos discípulos, mis amados. Pero hay unos que estamos cumpliendo una función que por gracia nos ha sido dada. Y es una responsabilidad tremenda, porque dice Santiago que aquel que dice ser maestro, doblemente juicio sobre él. Y él juzgará cada palabra que sale de mi boca. Mis amados, reconoce a aquellos que te dirigen y te instruyen. Versículo 13: y tenlos en muy alta estima. Tenlos en muy alta estima con amor por causa de lo que hacen, por causa de su trabajo. Amado hermano que estás en otro país o en otra ciudad, esto es con respecto a tu pastor. Si tu pastor te está instruyendo en la palabra, si tu pastor hace que te enamores más de Cristo y más de la palabra, obedece, mi amado. Sé fiel, manifiéstalo. Ora más por tu pastor. Ora más, porque los pastores necesitamos la gracia en cada momento de nuestro día. La gracia para poder proclamar el evangelio, la gracia para poder guardar nuestra carne, que no se manifieste, someter totalmente al viejo hombre y hacerlo morir diariamente por el Espíritu de Dios, y seguir viendo y seguir revisándonos delante del Señor para tomar de aquello que nos falta del trono de la gracia. Mis amados, ténganlos con amor por lo que hacen, por su trabajo. ¿Y saben cómo se manifiesta este amor? ¿Qué dice ahí? Vivan en paz los unos con los otros. Amados, esta es una verdad. Le agradezco tanto a Dios que en los 12 años que tiene de existencia esta congregación no ha habido una sola división. Por la gracia de Dios lo puedo decir. Por la gracia de Dios puedo ver que no hay choques,
que ha habido diferencias inclusive matrimoniales, que hay diferencias entre padre e hijo, sí los ha habido porque somos humanos. Pero bendito sea el Señor, que creo que todos nos estamos esforzando ser fieles, cuidándonos, atendiéndonos, aconsejándonos, orando unos por otros. Y en tanto que en la iglesia y los miembros de la iglesia haya paz, el pastor va a dormir mejor, va a derramar menos lágrimas, va a pasar menos tiempo en esos sufrimientos que son parte normal de la vida terrenal. Y les exhortamos, verso 14, tiene que ver con lo que acaba de decir Pablo. Pablo dice que en tanto haya paz entre los miembros, los pastores, esa va a ser una muestra de amor. Pero aquí viene otra receta también para que manifiesten el amor a sus pastores. Dice, les exhortamos, hermanos, que amonesten. Hermanos, no le está diciendo a los pastores, esta carta es para todos los creyentes, amonesten a los indisciplinados. Hay gente que está en la iglesia, pero se comporta de una manera indisciplinado. Indisciplinado significa sin ser discípulo, sin querer crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia. Y dice aquí, amonéstalo. Obviamente, si lo vas a amonestar, primero ya oraste por él y ya lo pusiste delante de Dios. Segundo, si lo vas a hacer por amor, porque quieres ser fiel al Señor y quieres mostrarle a ese hermano o hermana que esa fidelidad implica que tengas amor por él o por ella, y le vas a tener que decir la verdad aun cuando sea doloroso. Eso es amor. Les exhortamos a que amonesten a los indisciplinados, animen a los que están desalentados. Obviamente hay gente que batalla mucho en su caminar, no tienen suficiente conocimiento, no hacen oración, etcétera, etcétera, y están así, son verdaderos creyentes, pero son flojitos, vamos a llamarlo así, flojitos. Todavía el viejo hombre de repente se les aparece y les recuerda, y todavía les llama la atención las cosas del mundo, de la carne, y alguna que otra mentira de Satanás se la llegan a creer. Mira, tú ves que esto trae un desaliento en estos hermanos, anímalos, ora por ellos, anímalos, ponte a un lado, camina el maratón junto con ellos, aunque bajes tú la velocidad, pero después junto con ellos, caminando al lado de ellos, van a poder caminar a un ritmo mejor y van a seguir hacia el motivo, a nuestra meta final, que es en Cristo. La fidelidad se manifiesta en la iglesia y es teniéndonos paciencia unos a otros. Hay que ser pacientes unos con otros. Dice aquí, en este versículo que estoy leyendo, sostén a los débiles y sean pacientes con todos. Sosteniendo a los débiles y ser pacientes con todos. Mis amados, repito, la fidelidad se manifiesta en la edificación del cuerpo de Cristo, primordialmente. Y el último, la fidelidad se santifica en su fidelidad. Versículos 16 al 24. Ahora van a ver ustedes como una serie de ingredientes para tu vida personal. Y esas sí son totalmente imperativos. Son órdenes del capitán de los ejércitos celestiales. Son órdenes. Debes estar gozoso. Debes orar sin cesar. Debes dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo. No se te ocurra apagar el espíritu que hay en ti, menospreciando la palabra de Dios, haciéndola menos. No menosprecies la palabra profética. Antes bien, revísalo todo lo que escuchas y retén lo que es bueno. Son órdenes. Absténganse, versículo 22, de toda forma de mal.
Tú y yo tenemos el Espíritu Santo, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que es bíblico y lo que es antibíblico. ¿Se fijan? Ahora, el final, versículo 23. Y obedeciendo todo esto, que el mismo Dios de paz, con el que ya estás en paz por medio de Cristo, lo santifique a ustedes por completo. Lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible. ¿Para qué? Para el día del Señor, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que te llama. Fiel es el que te llamó a ser salvo, el cual también lo hará. ¿De quién depende nuestra fidelidad? De su fidelidad. Vladimir lo leyó en el pasaje que vimos en Hebreos 10, 19 al 25. También ahí lo leyó Vladimir, que es la fidelidad de Jesús, la que actúa en nosotros para ser fieles. Dice en el versículo 25, hermanos, oren por nosotros. Mis amados, esta es la verdad del Señor. Esto es un fruto de que Dios ha hecho de ti un verdadero templo santo y te va a santificar más y más y más conforme pase el tiempo. No te puedes quedar en la época de bebé espiritual dependiendo de leche. Tendrás que crecer hasta poder comer comida sólida, alimento sólido espiritual. Así que, amado, ¿eres fiel? ¿Te has mantenido en fidelidad? ¿Realmente eres un hijo de luz? O sea, ¿tu fidelidad nace de tu identidad? ¿Crece en sobriedad y alerta? ¿Vive en el Espíritu junto a Jesús? ¿Se manifiesta dentro de la iglesia con los hermanos en la fe? ¿Se santifica realmente por la fidelidad de Él? Son preguntas que debemos de contestarnos delante del Señor. Tomemos un tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos que escudriñes tú nuestro corazón y que conozcas tú nuestros pensamientos. Y que si hay pecado en nosotros, si hemos dejado de ser fieles y no hemos manifestado ese fruto del Espíritu Santo, por favor, confiesa tu pecado, mi hermano, delante de Dios y pídele que te conceda la gracia del arrepentimiento, porque aún tus días sobre la tierra no han terminado. Si tú notas que por gracia de Dios has sido fiel hasta el día de hoy, alégrate, gózate y agradécele a Dios y pídele mayor gracia, porque todavía no amanece totalmente y habrá tiempos donde la neblina pueda oscurecer el brillo de su gloria. Y si estás aquí y jamás has leído la palabra, si estás aquí y sigues viviendo en el pecado y practicando el pecado, a ti te digo, hoy es día de salvación. Ven en arrepentimiento de tus pecados y fe y confianza en la obra redentora de Jesucristo para que vivas una vida nueva, totalmente para gloria de Dios, en lugar de para tu propia gloria. Oremos cada quien, por favor, un momento.